Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Juan Carlos López y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se llama reflujo gastroesofágico en los bebés. Es un tema inquietante para muchas mamás que han sido testigos en sus hijos que lo hayan padecido, o algunas que quieren saber un poco más, o que tienen un hijo que está sufriendo este reflujo. Tanto papás y mamás se van a preocupar por esta situación. Y a veces cuando vamos al pediatra nos explica, pero no nos queda muy claro. Y a veces entramos a algunas páginas web donde realmente la información es un poquito confusa. Yo traté de hacerle lo más digerible posible para que podamos entenderlo de una manera más sencilla. Así que vamos a comenzar. Bueno, pero hay que entender qué es el reflujo gastroesofágico. Y para fines prácticos y en sencillas palabras, pues es cuando el contenido del alimento que está en el estómago se regresa por el esófago, ascendiendo y produciendo en algunas ocasiones síntomas, como lo dice aquí. Pues en esta imagen podemos ver a este bebé que está sufriendo un reflujo en este momento. Se nota su irritación, su molestia, y vamos a situar en este cuadrito negro lo que es la anatomía, es decir, el esófago y el estómago que están conectados. Este es el tubo que viene de la boca. Y en este cuadro amplificado vamos a ver con estas flechas que se regresa ese alimento, ¿sí? Vemos aquí que habla sobre, en esta línea azul, este círculo, que se llama esta zona el esfínter esofágico. ¿Y qué es un esfínter? Pues no es más que, ahora sí que, una musculatura muy definida para que a la hora de que comemos se cierre, lo vamos a ver más adelante, e impida ese regreso. Y cuando le falta fuerza, entonces cualquier movimiento o inclusive cualquier presión que haya sobre el estómago va a provocar el regreso del alimento. De una manera más clara, aquí vemos lo mismo. Esto que vemos aquí se llama diafragma, es un músculo que separa ahora sí que lo que es los órganos del tórax con el del estómago. Y aquí vemos ese esfínter fuerte, cerrado, que impide que ese alimento se regrese. Y en esta otra vemos que no hay fuerza, que no tiene tono, y entonces produce el reflujo que acabamos de mencionar, y con alguna sintomatología que vamos a ver más adelante. Hay tipos de reflujo gastroesofágico, lo dividimos en dos. Generalmente los recién nacidos y los lactantes menores, consideramos recién nacido antes de los 30 días, o sea, nacimiento a 30 días, y lactante menor de los 30 días antes del año, que es común que se presenten vómitos, regurgitaciones, sobre todo en los primeros 3 meses de vida, es más frecuente verlo, pero no por eso significa que tengan reflujo. Entonces, ¿cuándo es un reflujo importante? Fíjense bien, el reflujo gastroesofágico simple o fisiológico, pues es el que te regresa el alimento sin mayores síntomas o alteraciones. Algunas veces es muy molesto y continuo, pero no pasa de ahí y se retira prácticamente sin necesidad de hacer absolutamente nada más que algunas medidas generales, cambio de técnica de alimentación, y en algunos casos a algunos niños se les puede recomendar posición para dormir. En la enfermedad por reflujo es cuando ya es un estado, vamos a llamar patológico, que hay una enfermedad y el alimento que asciende por el esófago ocasiona ya síntomas locales. Voy a traducir todo lo que dice aquí. Esofagitis es el ardor que se puede producir en el estómago. Sistémicos es cuando ya falla, por ejemplo, dentro del cuerpo del bebé, el aumento del peso, empieza a desnutrirse. Algunas veces broncoaspiración, pero no ahogamiento, es decir, pequeñas cantidades que le provocan una tos nocturna molesta, ¿sí? Y el etcétera, pues ese ya es prácticamente molestias diversas que se pueden traducir obviamente ya sistémicamente en el cuerpo como anemia, porque no hay absorción de alimentos, digo de hierro y alimentos ricos en vitaminas y sus nutrientes. ¿Cómo se manifiesta el reflujo? Bueno, el gastroesofágico le seguimos dividiendo en dos partes. El simple o fisiológico, pues prácticamente el regurgitar es una pequeña es un pequeño regreso del alimento, pero no lleva fuerza, por lo cual tanto no es un vómito. El vómito lleva fuerza. La regurgitación es simple y sencillamente una bocanada. Esa la han visto todo el mundo. La gente dice que se vomitó, prácticamente sí es, pero si lo vemos en la definición son dos cosas distintas, porque el vómito lleva fuerza, sale en proyectil.
Esto puede verse, como ya lo dijimos, en las primeras etapas de vida. El bebé duerme, se alimenta satisfactoriamente y no le produce mayor problema. Cuando el reflujo o enfermedad por reflujo, como dice ahí ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico, los vómitos y regurgitaciones son muy frecuentes desde casi que nacen las primeras horas de vida y se pueden terminar prácticamente a una etapa más avanzada y requieren medicamentos. Los vómitos se presentan siempre al terminar de alimentarse o poco después, y recordemos, lleva fuerza. ¿Cómo lo veríamos? Así. Un bebito aquí que está regresando el alimento, no importa si fue con fuerza o no, así se ve. O es una regurgitación, todo ese alimento que va regresando. Síntomas, bueno, irritabilidad, rumiación, es como si masticaran, se regresa el alimento y se ve como que mastican y lo regresan, así se alcanza a ver. Hay otro síndrome que se llama síndrome de Sandífer, tos de predominio por la noche, como lo dijimos, y ya por último algo muy importante, la desnutrición. El síndrome de Sandífer, esta imagen no lo hace ver cómo es, y lo voy a escribir. Es cuando el bebé le regresa el alimento y como protección gira su cabeza hacia el lado derecho o izquierdo, no importa. Hace como que le molesta, pero alcanza a tragar ese alimento antes de que llegue a la boca. Es una medida, una forma de protección de ese bebé hacia el reflujo y que regrese el alimento. Entonces prácticamente imagínense el movimiento del alimento, la cabecita derecha que gira como este bebé y pone esta carita y no llega hasta la boca. Diagnósticos. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de reflujo? Pues normalmente no requiere ningún estudio laboratorio. El interrogatorio bien hecho hacia la mamá, la frecuencia de la regurgitación o vómito, nos pueden ayudar prácticamente a hacer un diagnóstico que se llama clínico, no se necesitan estudios. Y generalmente en el primer caso, que es el reflujo gastroesofágico, sin síntomas, tiene un curso benigno y se quita al cabo de 5 o 6 meses de vida, a veces un poco más, pero esto porque va madurando el bebé, se va sentando, va teniendo mejor posición, mayor maduración de ese músculo llamado esfínter esofágico que impide el regreso del alimento. En el caso de que se requieran estudios, que prácticamente es muy raro usarlos, sería la serie esófago-gastroduodenal, que nos ayuda a ver si no hay alguna deformidad en el tracto digestivo o alguna herniación en algún nivel que haga que regrese el alimento. Otro es la pH-metría esofágica, que mide el nivel de acidez excesivo en el estómago. Este es invasivo, es raro, yo la verdad lo he visto muy pocas veces que se hace y solamente en algunos casos de niños que tienen algunas enfermedades de base, o sea, ya más importantes. Y por último, la endoscopía para ver cómo está en algún daño o se pueda corregir de alguna manera ese problemita sin invadir por cirugía. Vamos a ver primero qué es la serie esófago-gastroduodenal. Es dar a través de la boca un líquido que pinte todo el esófago y parte del estómago. Claro que se va a ir al intestino, pero nos interesa esta zona. Y podemos ver si hay alguna deformidad, por ejemplo un esófago cerrado, una bolsita aquí que haya una herniación en algún nivel de este tracto digestivo. Y si no vemos nada, bueno, pues obviamente va a ser algo normal. Prácticamente es raro usarlo, pero hay casos especiales. Lo mismo con la pH-metría. Este es un aparatito que lleva un tubo con una sondita a través de su nariz al estómago. Se deja prácticamente 12 a 24 horas en promedio y se mide qué tanto nivel de ácido excesivo hay en ese estómago. No es diagnóstico preciso, solamente una orientación. Ya se utiliza muy poco y es rarísimo verlo. Llegar a la endoscopía es algo más invasivo, tampoco es común, pero en algún caso se tendrá que hacer y eso ya le quedaría al cirujano de niños o al gastroenterólogo pediatra el decidir algo tan invasivo. ¿Cómo se maneja el reflujo? En el caso de que sea un reflujo simple o fisiológico, pues hay que corregir las técnicas de alimentación. Alimentarlo prácticamente semisentado, evitando también que al sentarlo sea en sillas que hagan presión o aumente la presión abdominal, que haga que regrese la leche. Hay que tenerlo en brazos, semi inclinado y bien
hermética o lo que es la mamila, para que tampoco entre aire que nos pueda ocasionar presión y por lo tanto aumentar el reflujo por lo mismo que el aire provoca. Algunas veces cuando se cambia el pañal, está el bebé acostadito inmediatamente que comió, hay presión en el abdomen y ¡boom!, viene el reflujo, como lo hemos descrito. También para dormirlo, otra medida es recostarlo y meter prácticamente elevando su cabeza en la cuna, en el colchoncito, a 20 o 30 grados de ángulo, o sea, de alzamiento, para que la gravedad ayude y no regrese el alimento. También esto se utiliza cuando hay niños con enfermedad de reflujo, o sea, que ya es algo más importante, pero son medidas muy generales para ambos casos. Aquí lo que mencionaba, corregir la técnica, hay que ayudar a que eructe ese bebé, que repita, movilizarlo suavemente, no hay que ser bruscos con él, darle, en el caso de los niños que toman fórmula, que esté bien diluida, bien preparada, y que la mamila tenga su orificio adecuado para que salga la leche correctamente y no sea excesiva o que permita el paso del aire. También existen en algunos casos de bebés alimentados con fórmula las especiales, y en otros se puede espesar inclusive con arroz si no se tiene. Esto ya es algo muy antiguo, el espesar la leche con arroz, con espesantes, pero ya vienen preparadas en esos casos que la mamá no puede alimentarlos. Aquellas que alimentan al seno materno se les incita a que no estén tomando alcohol, de por sí están lactando, no hay que hacerlo, cafeína, chocolate y comidas rápidas por su alto contenido en grasas u otras que tienen bastante picante. Son los casos en los que la alimentación materna al dar pecho, que no se suspende en el caso reflujo, se debe de evitar, ¿sí? Porque en algunos casos va a provocar malestar en este bebé. Cuando se llegan los medicamentos, que también no es lo común, en el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o sea, la que ya provoca síntomas y no la que no los provoca, se utilizan algunos antiácidos que aún no ya está en desuso, que era muy común el que los pediatras lo utilizáramos. Los procinéticos, me refiero a medicamentos que le ayudan al estómago, desde el esófago hasta el estómago intestino, a que los movimientos sean mejor, con más fuerza, le den coordinación, le den tono a ese esfínter esofágico y por lo tanto ayuden, además de las técnicas generales, a que no regrese el alimento. Otro que se llama inhibidor de la bomba de protones, es un antiácido más especializado, que en los casos de que se comprueba o se tiene la clínica de una acidez excesiva, amortigua esa sensación. Todos alguna vez hemos tenido que tomar algún medicamento para que se nos quite la acidez gástrica por un alimento excesivo, condimentado o grasas, o padecemos reflujo del adulto. Sabemos, todos lo hemos probado y hemos tenido, aunque sea el tomar bicarbonato para esto. Pero los medicamentos son ya bajo supervisión y con un diagnóstico bien definido, aunque algunos pediatras tenemos que usarlos porque las mamás se desesperan mucho. ¿Sí? Te hablan y dicen, es que el niño sigue vomitando, es que el niño sigue regresando leche, y aunque sepamos que es un reflujo fisiológico, nos echan la mano. Hay niveles, no todos son de primera intención, pero eso lo tienen que comentar con su pediatra. El pronóstico es bueno en general, en el fisiológico o simple, no pasa más allá de un año, en lo que les comentaba yo, que es la madurez del aparato digestivo más la madurez de los niños, hará que desaparezcan los síntomas. Y en la enfermedad por reflujo, la que ya produce síntomas, el tratamiento puede ser farmacológico, que ya mencionamos, y en casos en que se requiera por alguna deformidad o alguna situación especial de ese niño, se corrija a través de la cirugía y los resultados son muy favorables en casi el 90% o más allá. Y así vamos a dar por concluido este tema. Lo hice muy cortito, muy bien explicado en el sentido general, para que los padres tengan el conocimiento de qué están y de qué están a enfrentarse en el caso de que tengan un niño con estas características de reflujo. Así que no todo es reflujo y no todo es un problema cuando nos regresan leche o vomitan a esta edad tan temprana, desde el recién nacido hasta el año más o menos de edad. Tienen que comentarlo con su pediatra y estar seguros y no dejarse llevar por las opiniones de los terceros, que siempre hay,
en el tema, ¿de acuerdo? Yo soy el doctor Juan Carlos López, les agradezco su atención, suscríbanse a mi canal, tiene buena información, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.